El día de hoy quiero compartir algo con ustedes, algo que Dios habló conmigo durante mi tiempo devocional. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Cuando nosotros venimos delante de su presencia con una actitud de diciéndole, Señor, háblame, el Señor nos va a hablar, ¿ok? Con esto en mente, quiero compartir con ustedes el día de hoy este mensaje que hemos titulado nosotros, bueno, digo nosotros, pero yo he titulado este mensaje, déjenme ver, no sé por qué no me quiere funcionar aquí pero bueno, ya sé por qué, está haciendo un update. Quiero hablarles acerca de lo que es la carta o el libro de Judas. El libro de Judas. Y creo yo que muchas veces nosotros leemos, pero en realidad no estamos entendiendo a su totalidad qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y a veces también nosotros como predicadores cometemos el error de que queremos dar un mensaje, pero queremos meterle demasiada comida. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, no podemos nosotros, fíjese bien lo que le voy a decir, no podemos nosotros comerlo todo. Para que me entienda, ¿cuántos de ustedes se levantaron tal vez esta mañana rápidamente, tenían algo que hacer, no tuvieron tiempo de desayunar y cuando vienen a ver ya es tiempo del almuerzo, pero todavía está ocupado, entonces tampoco almuerza? Entonces viene a la casa ya rendido, no ha desayunado, no ha almorzado y viene usted y dice, ahora sí me voy a dar la cena, pero voy a incluir el desayuno y el almuerzo y la cena todo junto. No se puede. Entonces, a veces también queremos hacer nosotros lo mismo con la palabra de Dios, pero quiero hacer algo un poco diferente el día de hoy. El libro de Judas solamente tiene un capítulo, pero hay tanto que hablar de lo que Judas quiere comunicarnos. Por lo tanto, voy a hablar únicamente de los primeros 4 versículos el día de hoy. Y la próxima semana seguimos hablando. No le prometo que voy a terminar la próxima semana. Es de que, como decía Raúl Velasco, aún hay más. Vamos a ir más adelante, otro domingo más tal vez, para poder terminar con esta carta tan hermosa que nos ha dejado nuestro hermano en la fe, Judas. Vamos a Judas entonces y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y nos dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Mire qué excelente. Esta es la introducción a la carta, pero comienza diciendo, yo, Judas. Bueno, ¿quién es Judas? Porque si usted ya leyó la Biblia o ha leído las Escrituras, se va a dar cuenta que hay un montón de Judas. ¿Qué Judas es el que nos está escribiendo? ¿Será que es Judas Iscariote, el que lo traicionó? No, no podría estar él escribiendo acerca de esto. Entonces, ¿quién es este Judas? Bueno, es nada más y nada menos que el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde que yo me doy cuenta que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, tengo que poner atención, ¿qué es lo que Él tiene que decirme? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, sus hermanos no creían en Él, en su ministerio. Porque, déjeme aclarar, sí, dije muy bien, sus hermanos, porque Él tenía hermanos y aparentemente también dice la Biblia que tenía hermanas. Entonces, pero este Judas, él se quiere asegurar de que nosotros pongamos atención a lo que él nos va a decir. Por eso dice, yo, Judas, y mire cómo se introduce a sí mismo, esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nos damos cuenta de la humildad de Judas.
que se presenta a él mismo. Bien hubiera dicho él, hermano de Jesucristo, y todos hubiéramos parado inmediatamente, ¿verdad?, las orejitas para ver qué es lo que tiene que decirnos. Pero no, él dice esclavo de Jesucristo. Es interesante por esta razón. ¿Cuántos de ustedes se consideran esclavos? La mayoría de nosotros vamos a decir, no, Cristo me ha hecho libre. Pero somos esclavos de Él. ¿Y por qué somos esclavos de Él? Porque Él nos compró. Dice la Escritura que nosotros hemos sido comprados ¿con qué? Con su preciosa sangre. Entonces, cuando habla de esclavo de Jesucristo, nos podemos dar cuenta inmediatamente de la humildad de Judas. El día de hoy, ¿verdad?, nos encanta que si nos invitan a predicar, que nos presenten como, el distinguido, el ungido. Y a veces digo yo, ¿será que somos tan ungidos? ¿Será que somos tan especiales? O, como dice la Escritura, siervos inútiles. Mire, ¿qué le parecería que presenten a alguien, el predicador, el siervo inútil va a venir a compartir la palabra? ¿Verdad que no suena muy bien? Pero eso es lo que somos. Cuando la Biblia dice que somos siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿qué hay de extraordinario? ¿Qué más hacemos que pueda valer la pena de que nos presenten de tal forma? Dice, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Quién sabe quién era Santiago? Su otro hermano. O sea que aquí estamos en familia. Judas era uno de los hermanos de Jesucristo. Santiago también es otro hermano de Jesucristo. Pero, ¿por qué menciona Judas aquí a Santiago? Más adelante nos vamos a dar cuenta, pero quiero que vaya entendiendo ya. ¿Se acuerda cuando vino la persecución? Porque ellos solamente se concentraron en Jerusalén y Dios, para expandir el evangelio, tuvo que hacerlos ¿qué? Huir. Pedro fue el primero. A Pedro se le considera como el mero de la iglesia, ¿verdad?, cuando inauguró la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando Pedro se fue? ¿Quién quedó a cargo de la iglesia? Santiago. ¿Y quién es Santiago? Hermano de Jesucristo. Excelente, me encanta. Dice, les escribo esta carta. ¿A quiénes les escribe la carta? A todos los que han sido llamados por Dios Padre. Escuche, ¿quién es el que nos llama? Es el Padre. Él nos ha llamado. A veces no entendemos también el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Pero dice, a quien los ha sido llamados por Dios Padre, quien los ama. Mire, Dios nos ama. A veces nosotros pasamos situaciones difíciles en la vida y llegamos a pensar, ¿será que Dios me ama? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Bueno, yo no me atrevería, como me dijeron o como la creencia que existía cuando yo me convertí al evangelio, que decían, fulano está enfermo, ha de andar en pecado. ¿Será cierto? No necesariamente. Escucha lo que digo, no necesariamente, pueda que sí, pero a menos de que yo esté seguro de que sí es por pecado, yo no me atrevería a decir, es porque anda en pecado. No. ¿Recuerda aquel hombre ciego que Jesús sanó? ¿Y qué dice la Escritura? Él nació ciego para que la misericordia de Dios se manifestara en él. Entonces, no era ni siquiera como dijeron los discípulos, ¿quién pecó, él o sus papás? No. Ahora, ¿cuántos ya se dieron cuenta que también esto va a sonar como a título de telenovela, ¿verdad? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que los cristianos también sufren? Y si no me lo cree, lea su Biblia y mire cómo terminaron todos y cada uno de los discípulos. Unos murieron a espada, otros los decapitaron, a otros los crucificaron con la cabeza para abajo, Pedro. A otros los cortaron por la mitad. Y el único que nosotros decimos que murió de una muerte natural, pero no es cierto tampoco, no fue tan natural, porque fue Juan, el amado, quien murió en la isla de Patmos. Pero antes de que lo enviaran a la isla,
Trataron de freírlo como que era, ¿cómo se llama el pescado? Mojarra frita. Pero no lo pudieron freír, así que lo enviaron mejor a que se fuera ahí a la isla. Y murió ya de viejo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podamos enfrentar. ¿Cuántos han oído esta declaración? Dios nos ama tal como somos. ¿Será cierto? Porque si eso es cierto, entonces ¿por qué quiere cambiarme? Pero se da cuenta, no, es que Dios no ama el pecado. Dios me ama a mí, pero no mi pecado. Entonces, pero a veces no logramos entender que aún cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios sigue amándonos. No acepta mi pecado. ¿Está conmigo? Y siempre, yo no sé si usted ya se dio cuenta también, pero siempre Dios va a tratar con nosotros porque nos ama. Y nos lo dice de esta forma. El Señor dice que todo aquel que Él ha recibido como hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Interesante. Dice, quien los ama, y no solamente nos ama, sino que nos protege con el cuidado de Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo recibimos el cuidado y la protección de Dios para nuestras vidas. El versículo 2 nos dice que Dios les dé cada vez más, ¿qué? Misericordia. Yo no sé si usted ya olvidó qué es misericordia. Pero Dios, cuando Eva se acuerda que fue engañada por la serpiente, pero decidió ella hacer lo que la serpiente le decía, no lo que Dios había dicho. Pero Dios todavía tuvo misericordia. Porque dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, o sea, toda la humanidad, estábamos incluidos en Adán y Eva. Y dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo, ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Génesis, Él anuncia que un día va a venir Jesucristo a redimirnos de esa maldición. Eso es misericordia. Que Dios tiene tanto amor para con nosotros que aún siendo o estando en pecado, Él viene y muere por nosotros. Que Dios les dé cada vez más misericordia. Paz. ¿Qué tipo de paz? Mucha gente piensa que paz es la ausencia de problemas y no es así. ¿Se acuerda la canción esta? Paz en medio de ¿qué? De la tormenta. ¿Se acuerda? Ellos estaban afligidos porque se iban a morir prácticamente. ¿Y qué dice? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba acostado. Todos paniqueados y Él descansando. Paz en la tormenta. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa paz. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros esa paz? Aquí le va. Esa paz únicamente nos la da Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos rendimos completamente a su señorío. O sea, yo puedo estar tranquilo. Antes yo pensaba en la muerte y créame que, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Me daban ñáñaras. Solo de pensar qué va a pasar después de la muerte. Porque nadie ha venido a contarnos qué pasa después de la muerte. Más que la Biblia sí nos dice muy claro qué es lo que pasa. Pero una vez usted recibe la gracia, la misericordia de Dios, usted tiene paz. Ahora, ¿no nos dice la Escritura? Tenemos paz para con Dios. Podemos venir delante de su presencia con toda confianza. ¡Qué excelente! Y el amor, bueno, de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Nos amó a nosotros, los que Él había predestinado para que fuéramos salvos. Me encanta. Veamos entonces, ¿quién es Judas? Bíblicamente, porque no quiero que vaya a salir de aquí diciendo el pastor dijo. No, la Biblia dice. No soy yo el que digo. ¿Sí? El libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos dicen lo siguiente.
Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Nazaret. Por eso lo conocían como ¿qué? Jesús el Nazareno, porque él era de Nazaret. Sigue diciendo el versículo 2. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? O sea, ¿de dónde lo sacó este? ¿Qué dice el versículo 3? Y se burlaban. Es su pueblo, es su ranchito, por así decirlo. Pero la gente no le creía, se burlaban de él. ¿Y qué decían? Es un simple carpintero. ¿Hijo de quién? Hijo de María y hermano de quién? De Santiago, José, ¿quién más? Judas, el que está escribiendo la carta. ¿Y qué dice? Y Simón. ¿Se acuerda que le dije? No solamente eran uno o dos hermanos, no, habían varios hermanos. ¿Y qué sigue diciendo? Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¡Wow! Esa idea de que María siempre fue virgen y... No. ¿De dónde salieron estos hermanos de Jesús entonces? Nomás para que vaya pensándola. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. ¿Y qué dice? Y se negaron a creer en él. Escuche, igual el día de hoy, mucha gente cree el mensaje, pero es mucha más gente la que se niega a creer el mensaje bíblico. Porque ya vamos a ver en qué nos va a meter, en qué situación nos va a meter Judas, para que pensemos un poquito. Dice el versículo 4 en el libro de Marcos 6, del 1 al 6. Dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos ¿en dónde? En su propio pueblo, ¿y qué? Y entre sus parientes y su propia familia. Mientras él estuvo esos 3 años ministrando la palabra de Dios, sus hermanos no creyeron en él. ¿Eso sucedió cuándo? Después. Pero qué excelente que Judas viene y escribe este libro, esa carta. Y Santiago, su otro hermano, viene a ser el líder principal de la iglesia. Pero tenemos que ver dónde están los otros hermanos y las hermanas. ¿Será que no creyeron en él? Él está diciendo que un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. A veces nuestra propia familia también nos va a tomar a nosotros como locos. A este se le zafó un tornillo. ¿Por qué? Porque ya no queremos participar de las cosas que ellos participan. Ya nos invitan a los cumpleaños, pero nosotros sabemos que es excusa. Un niño de 1 año no tiene ni idea de qué es lo que usted está celebrando. Usted es el que se está emborrachando y haciendo su parranda, pues el niño no sabe absolutamente nada. Pero nosotros ahora ya no nos sentimos bien en ese ambiente. ¿Sí o no? Entonces ya la gente de nuestra propia familia nos empieza también a hacer a un lado. Ya no hay que invitarlo porque como que es aguafiesta, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que esto va a ser así. Versículo 5. Y debido a la incredulidad de ellos, mire qué tremendo, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos. ¿Y qué? Y sanarlos. ¡Wow! ¿Qué es lo que detiene entonces el poder de Dios para que se manifieste en nosotros? Nuestra incredulidad. Es que en realidad no le creemos. Y se habla mucho, ¿sí o no? Se habla mucho de la fe.
Oh, que la fe mueve montañas, y la fe esto, y la fe para allá y para acá, y no tenemos ni idea de qué es verdaderamente la fe. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¿Quién es Santiago? Ya vimos quién era Santiago, pero de nuevo se lo voy a mostrar bíblicamente. Gálatas 1:19 nos dice, Pablo hablando, el único otro apóstol, fue apóstol, que conocí en esos días, ¿fue quién? Fue Santiago. ¿El hermano de quién? El hermano del Señor. Qué excelente, ¿no le parece? Que durante todo el tiempo que él anduvo predicando y haciendo milagros, sus hermanos estaban renuentes. No querían creer en él. Pero las evidencias, es que esto es lo interesante de todo esto, de que a veces nosotros nos negamos a creer, pero ahí están las evidencias. Es más fácil, escucha bien lo que le voy a decir, para mí es más fácil creer que no creer. Porque cómo vamos hay un libro, se lo recomiendo, creo que se llama en español, ya se me olvidó. Es una persona que atea, que quería mostrar que el evangelio era una mentira y se dedicó entonces a recaudar todos los datos. ¿Sabe cómo terminó? Convirtiéndose al evangelio. ¿Por qué? Por las pruebas. Porque es increíble. Diríamos, si Jesús hubiera cumplido con una sola profecía, bueno, pero no, todas y cada una de las profecías que se dieron 2000 años atrás, antes de que él naciera, se cumplieron al pie de la letra en él. ¿Cómo no voy a creer? Con tantas evidencias. Sigue diciendo Gálatas 2:9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan. Suena, ¿sí o no? Santiago, Pedro y Juan, los tres apóstoles. ¿Se acuerda que él los llevó también cuando él se transformó y apareció Moisés y Elías hablando? Ahí estaba el hermano de él. Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados, ¿qué dice? Pilares de la iglesia. Reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea. ¿Con quién? Con los judíos. Santiago, Pedro y Juan se dedicaron a predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Y Pablo, y aquí nos menciona también ¿a quién? Bernabé. Pablo y Bernabé se fueron a predicarle a los gentiles, todo aquel que no es judío. Romanos 1:1 nos dice, yo Pablo, mire qué interesante, yo Pablo, que dice, así como se introdujo Judas, esclavo de Cristo Jesús, y añade Pablo, y dice ¿qué? Y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado, ¿a qué? A predicar lo que se me dé la gana. No. A predicar su buena noticia. El evangelio solamente es uno. No hay varios o distintos evangelios. Ok. El caso de Cristo, ya. The cause for Christ, ya. Exactamente. Gracias. Dice, para ser apóstol y enviado a predicar. ¿A qué hemos sido enviados nosotros? A predicar. No a pretender. A predicar. ¿A predicar qué? Su buena, no mi buena noticia. Ven a Cristo y vas a ver que Dios te va a hacer multimillonario. No, eso no es el evangelio.
Ven a Cristo, que Cristo te soluciona todos tus problemas. Tampoco es el Evangelio. La buena noticia es ¿cuál? Es que Cristo vino a pagar por tus pecados y los míos. Y murió en una cruz, vivió una vida de santidad, murió en la cruz del Calvario, satisfaciendo así lo que Dios demandaba de nosotros. ¿Están conmigo? Y que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora podemos acercarnos con toda confianza gracias a lo que Él hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. La buena noticia. Escribo, ¿dice qué? Escribo esta carta. Primera de Corintios 1:1 nos dice, yo Pablo, y me encanta, ¿qué dice después? Elegido. ¿Sabe qué? Si usted es cristiano, nacido de nuevo, usted es un ¿qué? Elegido. ¿Qué hizo usted para que lo eligiera? Nada. ¿Se acuerda como cuando jugábamos, nosotros ya decíamos mascón o chamusca, le decíamos también, y agarraban dos personas, ¿verdad? Y estos iban a escoger, a elegir a quienes querían para que jugaran en su equipo. Dios también nos eligió para que ¿qué? Para que nosotros ahora participemos de su reino. Excelente. Elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Es por su propia voluntad que Él nos elige a cada uno de nosotros. Por eso le digo, tenga cuidado cuando de repente le digan a usted, recibe a Cristo. ¿Cómo que recibe a Cristo? Como que fuera qué sé yo, un par de zapatos, un televisor nuevo, un objeto. No. Si en realidad el que tiene que recibirme es Él a mí, no yo a Él. Para ser un apóstol de Cristo Jesús. Dice, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, ahora que el Dios de paz, ¿se da cuenta? ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Es únicamente conociendo a Dios personalmente que yo puedo experimentar esa paz. Amén. Esa paz que me dice, está bien, me han diagnosticado con cáncer, pero yo sé que al morir, para mí, ¿es qué? Es ganancia. Entonces puedo morir en paz. Puedo vivir en paz, aún o a pesar de las circunstancias que yo pueda enfrentar en mi vida. Que el Dios de paz los haga ¿qué? Los haga santos. Pero algunos creen que dice los haga blue demons, que es demonios azules. No, Dios quiere hacernos ¿qué? Santos. Por eso le dije, por eso Dios no puede aceptarme tal como yo soy, porque soy un pecador. Él quiere que ¿qué? Quiere hacerme santo. Ahora, no confunda la santidad con la perfección, porque nadie, ninguno de nosotros va a lograr ser perfecto en esta vida. Ahora, diciendo eso, tampoco se confunda. Hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? De los legalistas. Tampoco ninguno de nosotros podemos tomar esto que acabo de decir como una licencia para pecar. No, estás mal. Dios quiere que tú busques santidad. Porque sin la santidad, ¿qué pasa? Nadie verá a Dios. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Haga santos en todos los aspectos. ¿Se da cuenta? Me encanta porque, de nuevo, a veces tenemos esa idea del Titanic, ¿verdad? ¿Cuál era la idea del Titanic? O el síndrome, que tenía muchos compartimientos. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad? Como el presidente que dijo, yo no fumé marihuana, solamente la inhalé. Fumaste marihuana. No vengas a decir cuentos a mí.
Y a veces así somos nosotros. No, esta es mi vida privada. ¿Cuál privada? Si tú eres un esclavo de Jesucristo, ¿tienes privacidad? No tienes nada. Por eso dice, en todos los aspectos. O sea, en mi vida matrimonial, en mi vida como padre, en mi vida como amigo, en mi vida como empleado, en mi vida como estudiante. ¿Le sigo? Donde quiera que yo voy, tengo que vivir una vida, ¿qué? Santa delante de Dios. Y que todo su espíritu, miren, no solamente todos los aspectos, sino que todo su espíritu, alma y cuerpo. Por ahí también hay una idea, ¿verdad? Que nosotros solo somos espíritu y alma. Alma y cuerpo. Pero aquí me dice que somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Yo no sé usted, yo me quedo aquí. Yo me quedo con lo que Dios dice. Porque éramos alma y cuerpo, pero estábamos muertos espiritualmente. Y cuando Dios nos hace nacer de nuevo, entonces nos da ahora ¿qué? El espíritu. Es el espíritu que se puede ahora relacionar con Dios. Seguimos. Se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, ¿hasta cuándo tengo yo que pelear con mi propia carnalidad? Hasta que te mueras. Vámonos. Por eso ha oído usted a alguien decir, yo fui cristiano. No existe tal cosa. No, tú te creías que eras cristiano, pero no eras cristino. ¿Por qué? Porque si ya abandonaste al Señor, nunca fuiste cristiano, seamos honestos. Nadie puede probar las cosas de Dios y luego regresar a la basura del mundo. No se puede. No digo que no vas a tener problemas, porque el pecado todavía mora en ti. Pero no vas a regresar a vivir como vivías antes. No se puede. Regresemos a Judas, versículos 3 y 4. Nos dice, queridos amigos, mire, ahora nos trata como amigos. Ya nos dijo que éramos los elegidos, que Dios nos amaba y nos cuidaba, ¿verdad? Pero ahora dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. ¿Qué pasó? La idea de Judas era hablarnos acerca de la salvación que compartimos, tanto gentiles como judíos. Pero mire qué pasa después. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Pregunta, ¿habrá otro tema de mucha más importancia que la salvación? Bueno, para Judas sí. Debo escribirles sobre otro tema. ¿Para qué dice? Para rogarles. Otra vez más, la humildad. Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Usted y yo, a medida que nosotros vamos buscando esa santidad, viviendo en santidad para glorificar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas, ¿estamos qué? Estamos combatiendo por la fe. ¿Cuántos mensajes de fe no ha escuchado usted? Y vuelvo y le repito, muchas veces no es la fe que Judas nos está diciendo que tenemos que defender. Yo no sé usted, a mí me gustan mucho las películas esas de Avengers. Y quería ponerle aquí Avengers al título, pero Avengers quiere decir vengadores. Y nosotros no estamos vengando nada. Estamos defendiendo la fe. Debemos defender la fe. Pero ¿cuántos de nosotros a veces la gente habla mal o habla de una fe falsa? Y nosotros, calladitos, no decimos nada. ¿Por qué no dicen nada? ¿Que no te das cuenta que cuando alguien habla en nombre de la fe cristiana, pero está diciendo aberraciones, es tu responsabilidad callarlo y explicar? Eso no es la fe que dice la Biblia. Estás mal.
Judas iba a hablarnos de la salvación que tenemos en común tú y yo, pero decidió no hablarnos de la salvación, sino ¿de qué? De que combatamos, de que defendamos la fe. ¿Cuál fe? La fe que dice que Él ha confiado una vez y para siempre. ¿A quién? A su pueblo santo. ¿Quiénes son los que tienen la fe verdadera? Es el pueblo de Dios, es la iglesia. Pero no se confunda, porque de nuevo, cuando yo digo la iglesia, no estoy hablando de cualquier iglesia que usted mire allá afuera. Estoy hablando del cuerpo de Cristo Jesús. Aquellos que fueron llamados por el Padre, que fueron escogidos por el Padre. Aquellos que el Señor les ha dado de su Santo Espíritu para que moren en ellos. Porque es el Espíritu Santo quien nos lleva, ¿qué? A toda la verdad. Nos va a guiar hacia dónde? Hacia la santidad. Y si no estás buscando santidad, entonces examínate, porque tal vez no tienes el Espíritu Santo de Dios. O lo has ignorado tanto que ya no lo escuchas. Porque eso también puede ser otra cosa, ¿sí o no? Si usted no se acostumbra a oír la voz de Dios, llega un momento como cuando trabajamos, ¿verdad? Me acuerdo un amigo, las manos las tenía bien, ¿cómo le llamamos? Callos. ¿De qué se hacen los callos? De trabajar con la mano. Pero recuerdo que me decía, vos tenés como que las manos como que fueran de señorita. Le digo, vos trabajás con las manos, yo trabajo con la mente. Estoy trabajando, pero es un trabajo diferente. Pero en cuanto a la fe, tenemos que desarrollar nosotros esa callosidad. ¿Por qué razón? Ya no va a decir por qué razón. Porque vamos a escuchar un mensaje diferente. Y si usted, mire, esto es como cuando en los bancos entrenan a las personas, a sus empleados, a cómo reconocer un billete falso. ¿Alguna vez le han dado billetes falsos? Aquí le va, en la iglesia nos han dado a nosotros billetes falsos. Y digo yo, pues esta gente, ¿cómo? Quizás no se dieron cuenta que eran falsos. ¿Me entienden? Yo prefiero pensar que así fue y no pensar que me están dando ese dinero falso. Pero dice, en los bancos los enseñan. ¿Cómo cree que los enseñan ustedes para que la persona pueda identificar el billete falso? Estudiando el billete original, el buen billete. Porque a simple vista parecen iguales. A simple vista, ¿será cristiano? Parece cristiano, pero no lo es. Así como un billete, usted lo mira y parecen iguales, pero usted lo pone con la luz y ahí revelan, mire qué interesante, la luz revela cosas falsas en el billete. La luz del Evangelio también refleja si soy un fariseo, ¿está conmigo? O si soy un verdadero cristiano. Wow. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo, es una obligación, debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. No salvación. Iba a hablar de la salvación, pero ahora debo hablarles ¿de qué? De que defiendan la fe. Nos dice el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Mire qué tremendo. Les digo esto porque algunas, no son todas, pero nosotros los humanos tenemos la tendencia, ¿verdad?, de cortar cabeza parejo. No son todas, pero son algunas personas que se han infiltrado. ¿Cómo se infiltran? O sea, no entran por la puerta del redil, no entran como todo mundo arrepintiendo de sus pecados y confesando a Cristo como su Señor.
Estos, a ver de dónde vinieron, pues ya vienen con títulos y vienen con un montón de cosas. Se han infiltrado ¿en dónde? En la iglesia. Ahora, esto lo está diciendo Judas hace un poco de 2000 años atrás. ¿Usted cree que no hay gente ahora infiltrada también en la iglesia de hoy? Claro que sí. Claro que sí. Por eso tenemos ahora evangelio al gusto del cliente. Y esto es interesante porque si a usted le gusta tomar bebidas alcohólicas, hay iglesias donde le permiten a usted que usted tome bebidas alcohólicas. Gusto al cliente. Además, hay iglesias donde el pastor en medio sermón enciende su cigarrito marihuana y se los pasa a todo el mundo. ¿Será la iglesia de Jesús? No. Tiene el nombre de iglesia, pero no se comportan como iglesia. Parecen, porque hablan muy bonito del Señor, pero no obedecen. ¿Está conmigo? No se me duerma. Dice, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que ¿qué? Que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Óigame, ¿de dónde? O sea, ellos dicen, como lo digo yo, hemos hecho nosotros el día de hoy de la gracia de Dios una desgracia. No se confunda. Solo porque Dios tiene gracia o la salvación la recibimos por gracia, eso no me da licencia a mí de vivir como me da la gana. Yo tengo que buscar la santidad, porque sin ella no voy a poder ver a Dios. Pero esta gente, por eso de repente, yo no sé si usted da cuenta, mira usted noticias. Espero que miren noticias. No que esté todo el día clavado ahí. No. Porque entonces se va a llenar todo de basura. Pero tenemos que ver las noticias. Y por eso vemos de repente a personas que nos han hablado de Dios por mucho tiempo, pero ahora terminan negando la fe. ¿Cómo es posible? ¿Está conmigo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay pastores que de repente, después de 25, 30 años en el ministerio, ahora salen del closet, por favor? O ahora empiezan a nombrar pastores homosexuales. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, eso no lo encuentra usted en ningún lado. La maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Quién dijo eso? Por favor. Líderes o pastores que ya van por su tercer, cuarto matrimonio y todavía siguen de pastores. ¿Quién te dijo que eres un pastor? Eres un lobo rapaz disfrazado de oveja. Eso es todo. ¿Qué dice? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño. ¿Y qué? Por eso le digo muchas veces nosotros, yo soy libre. Y hasta cantamos, pero libre, Dios me hizo libre. Sí, pero te hizo libre del pecado, no para que sigas viviendo en el pecado. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Libre para ahora poder rendir mi vida a Él, que no lo podía hacer antes. Pero no soy libre para andar haciendo lo que se me dé la gana. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. Escuche, cuando usted oiga a estos grandes predicadores que de repente niegan a Jesucristo, huya de ahí, córrale. Si usted me oye a mí negar a Jesucristo, péguenme un escobazo, por favor, para que reaccione. Porque no podemos hacer eso. Nuestro único dueño y Señor. Él es mi dueño. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cosa que usted haya comprado que usted sea el dueño?
Vamos a decir, usted compra su carro nuevo y usted empieza a manejarlo, es un Toyota Camry, pero usted lo viene usando como que fuera una camioneta 4x4 y se va a la montaña y anda brincando de aquí para allá, y yo le voy a decir, vas a arruinar el carro. Pero usted está en todo su derecho, ¿sí o no? De decirme, ¿y a ti qué te importa? Es mi carro. ¿Sí o no? Trate de corregir a estos grandes líderes de que están predicando un falso evangelio y va a ver cómo le va. ¿Y a ti qué te importa? Me importa porque estás engañando gente. ¿Está conmigo? ¿Cuánta gente no asiste a las iglesias el día de hoy porque fueron dañados por un cristiano que se llamaba cristiano, pero vivía una vida como un diablito? Tremendo. ¿Se da cuenta lo que nos está tratando de comunicar Judas? Cuidado, defiende tu fe, protégela, guárdala, defiéndela. Pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Primera de Corintios 9, 24, 27 nos dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Aquí estamos todos nosotros, estamos corriendo la carrera, ¿sí o no? ¿Pero qué dice? Pero solo una persona se lleva el premio. Aunque estamos corriendo juntos, pero y a mí me van a dar mi salvación. A usted le van a dar la suya. Usted no va a agarrar la mía. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que, ¿qué dice? Así que corran para ganar. Deje de estar viendo al vecino. ¿Cómo corre? Mira, ¿qué te importa cómo corre? Tú corre. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Es que decimos, pero es que fulano tiene otra mujer por el otro lado, entonces yo quiero correr la carrera. No. Tú corre tu carrera, la santidad que Dios quiere que tú vivas. Eso, en eso enfócate. Pero nos metemos en problemas, ¿sí o no? Pero es que el vecino, corre, quita los ojos de tu vecino y ponlos en Cristo Jesús. Wow. Pero es que en aquella iglesia me permiten. No, ¿qué es lo que dice la Escritura? No es lo que diga el pastor. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo me puedo equivocar. Por eso le digo, yo no tengo ningún problema con que usted de repente encuentre algo ahí y venga conmigo y dígame. Y si yo me equivoqué, porque me puedo equivocar, lo voy a aceptar y voy a corregir. Pero hable con estos superapóstoles. Te vamos a excomulgar de la iglesia, te vas a ir al infierno. ¿Por qué es que? Porque estoy defendiendo la fe. Yo sé lo que le digo, yo vengo de allá, donde se nos quería, ya no era Jesucristo el dueño y Señor, sino que era el pastor el que quería controlar mi vida y manipular mi vida. ¿De dónde? Si tú no pagaste por mí. Solo una persona se lleva el premio. Así que, ¿qué? Corran para ganar. Yo no estoy corriendo para ver si la hago, como allá en nuestros países, ¿verdad? Aunque pase de panzazo el primer año. No, aquí no es de pasar a panzazo, aquí es de pasarlo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Primera de Corintios 9, 24 al 27, el versículo 25 nos dice, todos los atletas se entrenan, ¿cómo? ¿No se ha dado cuenta usted que los cristianos somos gente indisciplinada? Queremos la bendición de Dios, pero no queremos disciplinarnos. ¿Y sabe qué? No se puede. Usted va a emprender un negocio, usted tiene que disciplinar su vida para poder lograr esa meta que usted tiene. ¿Y quién te dijo que no tienes que disciplinar tu vida para poder alcanzar la meta que Dios tiene para ti? ¿Se da cuenta?
Yo puedo decir, no, es que no, nunca voy a llegar a ser perfecto. Entonces, ¿para qué lo intento? No, esa es mediocridad de mentalidad. Yo tengo que aprender. Y hay disciplinas cristianas que me van a ayudar a mí. Tales como leer la palabra de Dios todos los días. Ay, es que ya la leí. Y si ya la leíste, entonces ¿por qué sigues pecando? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice que los demonios también creen. Creen la Biblia. Y tiemblan. Pero no obedecen. Es la gran diferencia. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia. ¿Pero de qué le sirve? Si no obedecen la palabra. Wow. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Escucha esto. Muchas veces no ha ido. ¿Cuántos de ustedes han ido a garage sales? Así de repente van manejando por ahí y miran una yard sale, un garage sale. Y se baja y de repente mira usted. Y este premio es un trofeo. El que se lo ganó, pues sufrió y se disciplinó y lo ganó, pero ahora usted lo compra por 50 centavos. ¿Qué dice? Para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio ¿qué? Eterno. ¿Cuál es ese premio eterno? Tu salvación. La vida eterna. 26. Por eso yo corro. ¿Qué dice? Cada paso con propósito. Pero no vaya a comprar ese libro, Una vida con propósito. No estamos hablando de eso. El propósito, ¿cuál es? Es que el día que yo muera o Jesús venga por mí, me pueda decir a mí, no al vecino, a mí: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso. Pero para poder llegar a escuchar eso, tengo que ¿qué? Tengo que vivir con propósito, disciplinando mi vida, agradándole a Él, no a nadie más. Es a Él nada más. Ay, pero que mi mujer tiene que preocuparse por ella. Ella tiene que aprender a disciplinar su vida a ella. ¿O no es así la cosa? Solo uno se lleva el premio. Aquí no es que, la salvación para la familia Flores. No. No es así. No solo doy golpes al aire. Miren, muchos estamos dando golpes al aire. ¿Se acuerda cómo la gente del antaño se mutilaban ellos solos? Por mi culpa, por mi grandísima. No, esos son golpes al aire. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios se complace con que tú estés ahí como que eres pollo comprado? Sí, que los agarran así. No, ¿qué pasó? A Dios no le agrada eso. Dios le agrada que tú rindas tu corazón, que rindas tu voluntad a Él, que le permitas a Él vivir a través de tu vida. No des golpes al aire. 27. ¿Qué dice Pablo? Disciplino mi cuerpo. Ya le voy agarrando. Disciplino mi cuerpo, como cuando vas, ¿verdad? Vas al mall y miras ahí un par de zapatos, te gustaron, pero no tienes plata para comprarlos, y entonces el cuerpo te dice, pues llévatelos, nadie te está viendo. Aquí no vas a hacer caso. O de repente, ¿verdad? Hay una indita por ahí, te empieza a tirar las flores, pero eres casado. ¿Qué vas a hacer? Como dicen algunos, ¿verdad? Es que es viernes y el cuerpo lo sabe, y el Espíritu Santo también lo sabe, que eres pagano, que no estás viviendo una vida devocional a Él. Por eso es que caemos, por eso es que cedemos a la tentación. Porque carecemos ¿de qué? De disciplina.
Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno. ¿Escuchó eso? Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Ahí está la cuestión. No lo que quiere hacer, lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede, ¿qué? Descalificado. Aquí, esto es personal. Por eso es que no puedo, tengo que pelear por esa fe, contender por esa fe. ¿Por qué? Porque aquel va a dar cuenta de él, yo voy a dar cuenta de mí. Colosenses 1, 24 al 29 nos dice, yo creo que ya vamos. Colosenses 1, 24 al 29. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Mire qué tremendo. Hay cristianos que por eso se inventaron esa nueva iglesia. Pare de sufrir, porque no quieren sufrir. Pero aquí en la vida todo el mundo va a sufrir. ¿O no? Aquellos que son amantes de los animalitos se mueren y te duele. Y así como se murió el perrito, también se va a morir el familiar. Igual. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos. ¿Escuchó eso? Participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, o sea, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dios me ha dado la responsabilidad. ¿Qué nos ha dado? La responsabilidad ¿de qué? De servir a su iglesia. De nuevo, me gustaría no hablar de el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir a la iglesia, no sirve para vivir en la iglesia. No lo digo yo, ahí está. Para servir a su iglesia, ¿mediante qué? Mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. ¿Por qué estoy aquí los miércoles y por qué estoy aquí los domingos? Porque es lo que Dios me ha mandado a hacer. No para predicar mis ideas. Hagamos un club social, muchachos. Y aquí nos vamos a entretener, nosotros vamos a salir del mundo y solo nosotros. Eso no es. Es que predicar la verdad. Pero es que no me quieren escuchar, no me importa, porque yo no estoy aquí para que me miren a mí. Yo los estoy señalando hacia dónde. Miren a Cristo, a Él mírenlo, a mí no. Porque es su mensaje, no el mío. 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¡Qué excelente! 27. Pues Él quería, o sea, Dios quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. ¡Qué excelente! Y el secreto es que, ¿cuál es el gran secreto? Cristo. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán, ¿qué? De su gloria. Pero si Cristo vive en mí, tengo que buscar la santidad. Porque si yo no busco la santidad, es un buen indicio que Cristo no mora en mí. ¿Todavía me aman? Yo los amo, por eso les comparto el evangelio. 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. ¿Se da cuenta? A mí me llena de felicidad cuando alguien cree que me está insultando o menospreciando. Cuando me dicen, es que solo tú de la Biblia hablas. Dijo yo, gloria a Dios, ¿de qué más voy a hablar? ¿Qué quieres que te hable de la telenovela? ¿De qué voy a hablar? Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios, ¿qué? Perfectos, de nuevo, santos, maduros en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo
y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa, ¿qué? Dentro de mí. ¿Se da cuenta? El poder es el Espíritu Santo que mora en mí. Debemos recordar nosotros que estas falsas personas ya han sido condenadas. ¿Escuchó? Estas personas ya han sido condenadas. Segunda de Pedro 2, 1 al 4 nos dice, en Israel también hubo falsos, en Israel, mire, sí, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. O sea, prenda sus antenitas de vinil y dése cuenta qué es lo que le están presentando, de qué le están hablando. No solamente llegue ahí con sus antenitas todas agüitadas hacia abajo, que no puede ni percibir nada. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, escuche eso, con astucia. ¿Qué van a enseñar? Herejías destructivas. Y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción, ¿qué? Repentina. Versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿No le dije, pues? Versículo 3, llevados por la avaricia inventarán mentiras. Mire, ¿llevados por qué? Por la avaricia. Yo no sé usted, pero yo sí he conocido gente que comenzó muy bien, pero le ganó la avaricia y ahora lo que tienen no es una iglesia, sino un negocio. La avaricia, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. ¿Para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho. Y su destrucción, ¿qué dice? No tardará en llegar. Yo no quiero estar cerca de nadie que sea avaro. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día ¿de dónde? Del juicio. ¿Sabía usted? Aquellos ángeles que tomaron forma de seres humanos y se metieron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Dios dijo, ¿con qué sostenemos? Los agarró y los metió en la cárcel. Están en el infierno, esperando todavía. Yo no sé si usted entiende. Ya están en el infierno, pero están esperando su condenación. Otra cosa que debemos entender es que estos viven sin Dios. Esta gente vive sin Dios. Predican acerca de Dios, pero viven sin Dios. ¿Por qué? Porque no creen la Biblia. Porque una cosa es decir, yo vivo con Dios en mi vida. Pero la Biblia dice esto. No, es que yo no me voy por la Biblia. ¿Cómo que no te vas por la Biblia? ¿Qué estás hablando? Estos viven sin Dios, sin religión, porque su única religión es satisfacer lo que su cuerpo les piden. Y son falsos adoradores. ¡Wow! Falsos adoradores. Sí, podrán cantar muy bonito, pero son falsos adoradores. Primera de Timoteo 1, 3 al 11. Vamos a irnos rápido. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras, mire qué tremendo, y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad, o sea, a la Biblia. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables. ¿Sobre qué? Sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida, ¿qué? De fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, santidad, de una conciencia limpia. ¿Y de qué? Y de una fe sincera, no una fe falsa, sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo, ¿qué dice? En debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley
de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan, ¿qué? Con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa, ¿cómo? Correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores, los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre, o a su madre, o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o que practican la homosexualidad. Ay, pastor, no predique. Es lo que dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. O los traficantes de esclavos. Usted podrá decir, pero ahora no traficamos. Sí, pero trafican niños, mujeres. Los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Estas personas cambian la gracia de Dios por una vida inmoral. 1 Pedro 4, 12 al 19. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. ¿Escuchó eso? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. 13. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver que su gloria, ¿qué dice? De ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, escuche, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, ¿qué dice? Serán bendecidos. Pero que no los insulten por algo que estás haciendo mal, porque ahí entonces te la ganaste. Serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas, ¿o qué? O entrometerse en asuntos. No se han metido. Entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. ¿Escuchó? Si sufro por ser cristiano, gloria a Dios. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¡Wow! Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios, por la iglesia. Y si el juicio comienza con nosotros, que somos la casa de Dios, la iglesia, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Se da cuenta que no dice a los que nunca creyeron, no, obedecieron. Tener fe es creer, es obedecer a Dios. Además, si los justos esto está duro. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, o sea que hay una manera de sufrimiento que agrada a Dios. Y otra manera de sufrimiento que es por pura tontería mía, por no querer someterme a la voluntad de Dios. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca, ¿qué? Él nunca nos fallará. Gloria a Dios. Finalmente, número 4, estas personas niegan a Cristo Jesús enseñando una fe falsa. ¿Escuchó? Niegan a Jesús enseñando una fe falsa.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 6, nos dice lo siguiente. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. ¿Se acuerda el diluvio? Aquí no va a hablar. Tampoco Dios perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Ahora Dios ya no va a actuar así, trayendo diluvio. Ahora va a ser con fuego. ¿Qué prefiere? ¿El agua o el fuego? Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados ¿para qué? Para el fuego, no me lo invento yo, ahí está. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Yo te animo, decídete a vivir con Dios. Porque si no, esto es lo que te espera. No es para asustarte, no. Es para que despiertes. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir hablando más acerca de estos falsos maestros de acuerdo a lo que Judas nos enseña. ¿Está conmigo? Mientras tanto, quise traerle esto para que vaya pensando.